Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Estamos ya por finalizar esta serie de predicaciones positivas en las epístolas pastorales. Nos encontramos ya en el capítulo 4 y el texto de esta mañana son los versos 3 al 5. El título de este sermón es Endurecidos al Evangelio. Endurecidos al Evangelio. Si alguien pensó que el título del sermón sería El gran campeón que hay en ti, se equivocó de iglesia, hermano, lo siento. El título es Endurecidos al Evangelio. Si ha encontrado el texto, siga atentamente la lectura de la palabra de Dios. Segunda Timoteo, capítulo 4, verso 3 al 5. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Amén. Demos gracias al Señor por su palabra. Padre, yo te ruego ahora tu bendición sobre nosotros. Te ruego ahora, Padre Celestial, que nuestros corazones sean sobrecogidos a tu palabra. Te ruego ahora, Padre Santo, la iluminación de tu Espíritu en nuestras vidas. Te ruego ahora, Padre, en este momento de vida o muerte, que nuestros corazones sean guardados para ti. Permítenos que tu palabra, Señor, sea recibida en corazones mansos y humildes. Y así, Señor, podamos dar fruto abundante para ti, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. El Espíritu Santo enseñó por medio del apóstol Pablo que en los postreros tiempos muchos apostatarían de la fe. Y eso nosotros lo podemos ver ya recordando un sermón que se predicó en esta serie de 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Dice el Espíritu Santo que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Luego también el apóstol Pablo enseñó que la iglesia viviría tiempos peligrosos y que esos tiempos peligrosos estarían marcados por el carácter moral de los hombres de los últimos tiempos. Y estos tiempos son peligrosos para la iglesia, ¿por qué? Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5, enseña que la característica de esos tiempos peligrosos que van a afectar a la iglesia están marcados por personas que tienen apariencia de piedad, pero niegan el poder de la piedad, niegan la eficacia de ella. Es decir, esas personas no están en el mundo, esas personas no son del mundo, esas personas están dentro de la iglesia. Tienen apariencia de piedad. Se ven como piadosos, se ven como personas que temen a Dios, se ven como personas que creen en Dios, pero en ellos no está el poder de la piedad. Y ahora comenzando este pasaje, particularmente el versículo 3, Pablo, ¿qué nos dice? ¿Qué dice tu Biblia? Que vendrá el tiempo cuando las personas, ¿cuáles personas son? Las personas que están dentro de la iglesia. Estas personas no soportarán la sana doctrina. No está hablando de incrédulos. No está hablando de personas que están fuera de la iglesia. Está hablando de personas que están dentro de la iglesia que ya no soportan la sana doctrina. ¿Y qué va a ocurrir con ellos? Se endurecerán al evangelio y dispondrán su oído, ¿para qué?
para oír a falsos maestros. Fíjate la advertencia que da el Espíritu Santo. Postreros días, algunos apostatarán de la fe. Postreros días, en la iglesia tú verás ¿qué cosa? Gente que tiene apariencia de piedad, pero niega la eficacia de la piedad. Tercera advertencia. ¿Cuál es la tercera advertencia? No soportarán más la sana doctrina. Van a endurecer sus corazones al Evangelio y van a correr y se van a disponer a escuchar falsos maestros. Por lo tanto, comprendiendo lo que la palabra de Dios nos enseña en esta mañana, nuestra responsabilidad consiste en dos cosas. Número uno, comprender cuáles son las evidencias de un corazón endurecido. Y yo te exhorto en el Señor que mientras escuchas su palabra, puedas hacerte estas preguntas. ¿Tengo un corazón endurecido? ¿Cuáles son las evidencias de un corazón endurecido? Y finalmente, ¿cómo seremos librados del endurecimiento? Eso es justamente lo que le enseña Pablo a su hijo Timoteo, el predicador de la iglesia. Timoteo, vas a tener resistencia a la palabra de Dios. Timoteo, algunos se van a endurecer. Timoteo, algunos no van a soportar tu predicación. Pero Timoteo, persiste predicando. Porque la única forma en la cual un corazón duro puede ser quebrantado es por la sola palabra de Dios. Entonces, comprendiendo esto, medita por favor en la primera evidencia de un corazón endurecido. La primera evidencia de un corazón endurecido es un corazón que no soporta la sana doctrina. Es un corazón que no quiere la palabra. Es un corazón que no quiere el evangelio bíblico. ¿Por qué un corazón endurecido no quiere el evangelio bíblico? Porque el verdadero evangelio siempre ofende nuestro orgullo humano. Por eso cuando Jesús le predicó el evangelio a los fariseos lo aplaudieron? No, los fariseos querían matarlo. Desde el primer minuto en que lo escucharon. Lo odiaban. El evangelio ofende nuestro orgullo humano. ¿Y por qué el evangelio ofende nuestro orgullo humano? Porque el evangelio expone en todo nuestro esplendor nuestra bancarrota moral y espiritual. El evangelio expone nuestra bancarrota moral y espiritual. El evangelio nos enseña que nuestras justicias, aún nuestras mejores obras, son como un trapo de inmundicia delante del Señor. Es decir, no nos salvan, no nos justifican. Y eso al hombre le ofende. Duramente. Le ofende. Decirle a una persona que no tiene mérito, decirle a una persona que no es buena, decirle a una persona en lenguaje bíblico que es un gusano, ofende, hermano, ofende. Un pastor decía, no temas ofender a los oyentes con el evangelio, porque ellos ya han ofendido a Dios con sus vidas. Predica la palabra. Predícala. Entonces, ¿cuál es la respuesta natural? ¿Cuál es la respuesta natural del hombre al evangelio? ¿Cuál es? El rechazo. John Wesley decía que cuando se predica el verdadero evangelio siempre suceden dos cosas. O los hombres lo rechazan o los hombres creen y se arrepienten. Pero nadie queda indiferente. Nadie queda indiferente. Entonces la respuesta natural al evangelio es el rechazo. ¿Y por qué el hombre natural, el hombre pecador, el hombre que no ha nacido de nuevo, rechaza el evangelio? Porque el incrédulo no comprende las cosas de Dios. El incrédulo no desea las cosas de Dios. El incrédulo no ama la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el incrédulo está muerto en delitos y en pecado.
Si usted ama la palabra de Dios, si tú amas la palabra de Dios, si tú te deleitas en escuchar el Evangelio, si tu corazón late y arde con el nombre de Jesús, es porque Dios te ha dado vida para Él. De lo contrario, estás muerto. Muerto. Muerto en delitos y en pecado. Un muerto en delitos y en pecado no tiene hambre de la palabra de Dios. Mas ¿cuál es la experiencia de todos los hijos de Dios, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento? ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de ti? Mi alma tiene sed. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Mi carne te anhela. Mientras mis lágrimas fueron mi pan de día y de noche, mientras mis enemigos me decían, ¿dónde está tu Dios? El salmista dice que anhelaba oír la palabra de Dios. Pero el hombre que está muerto en delito y en pecado no tiene hambre de la palabra. ¿Por qué? Meditemos la doctrina bíblica. En primer lugar, porque no ha nacido de la palabra. En primer lugar, porque no ha nacido de la palabra de Dios. En segundo lugar, porque la palabra de Dios no mora en él. Y esa es la razón por la cual ya no pueden soportar la sana doctrina. Pablo, ¿de qué persona está hablando aquí? ¿Está hablando de verdaderos creyentes? No. Está hablando de falsos creyentes. Pablo está hablando de personas que ya no soportan la sana doctrina. Son aquellas personas que tienen apariencia de piedad, que están en medio de la iglesia, que se han beneficiado de los bienes temporales del Evangelio, pero el Evangelio no está en sus corazones, porque no han nacido de la palabra, porque no tienen hambre de la palabra, porque la palabra de Dios ya no les importa, no la soportan, no sufren la sana doctrina. Estas personas por un tiempo escucharon con atención. Estas personas por un tiempo se deleitaron en el ambiente de un culto de la iglesia, pero ahora ya no soportan la palabra de Dios. Es decir, no quieren seguir siendo discípulos. ¿Cuándo nos graduaremos de la escuela de Cristo? ¿Cuándo nos graduaremos del Evangelio? ¿Cuándo llegará el día en que comprendamos el Evangelio de memoria? ¿Cuándo va a ocurrir ese día? Nunca. Porque el Evangelio es eterno. Y necesitamos seguir aprendiendo, conociendo más y más y más y más de nuestro Señor Jesucristo. Si fuiste tomado por Cristo para ser un discípulo, te digo, hermano, nunca llegará el día en que te gradúes de discípulo. Eres discípulo para siempre. Y un discípulo vive por la palabra. Un discípulo se alimenta de la palabra. Un discípulo crece por la palabra. Un discípulo tiene hambre de la palabra. Pero estas personas que no soportan la sana doctrina no son discípulos de Cristo. Ya no quieren más la palabra. Ya no quieren más el Evangelio. Ya para ellos el Evangelio no es importante. Esa es la realidad de muchas iglesias hoy en día. El Evangelio no es importante. ¿Qué es importante? Nuestra condición material. ¿Qué es importante? Nuestra prosperidad material. ¿Qué es importante? Nuestros planes, la autorrealización. ¿Qué es importante? Nuestros sueños terrenales. Pero el Evangelio, Cristo, la gloria eterna, no, hermanos, no es importante. Cristo pasa a ser una especie de amuleto para tener una vida mejor. ¿Dónde? Aquí. Pero ese no es el Evangelio. Segunda característica, el corazón endurecido, una vez que rechaza la verdad, yo quiero que aprenda esto, no queda en un vacío intelectual. El corazón endurecido que rechaza la verdad no queda en un vacío intelectual.
no queda en una neutralidad intelectual. Es decir, si rechaza la verdad, si se endurece a la verdad, ¿a dónde va a correr? ¿Qué dice Pablo? Algunos no soportarán la sana doctrina, teniendo comezón de oídos. ¿Dónde van a correr? Falsos maestros. ¿Y qué le darán esos falsos maestros? Los que sus corazones codiciosos quieren escuchar. Por eso es tan importante comprender esto. Si rechazamos la verdad, nos volvemos entonces a las mentiras. Si el corazón se endurece a la verdad, se vuelve a la mentira y comienza a sentir una atracción desesperada por escuchar cosas nuevas, a lo que Pablo llama comezón de oír. Tal vez las abuelitas se acuerdan aquí de cuando vean a un niño inquieto, ¿qué dicen? El niño tiene piulle. Bueno, Pablo está diciendo que estos falsos creyentes van a comenzar a tener piulle en la oreja y van a correr de aquí para acá para escuchar algo que satisfaga su codicia. Comezón de oír. Se volverán a las mentiras. Y Pablo dice que estas mentiras son fábulas. La palabra griega ahí para fábulas también se traduce como mitos. Mitos, cuentos. Lo que Pablo también dice que son cuentos de viejas. Así lo dice Pablo. Mitos, fábulas. En nuestros días, hoy, ¿cuáles son esos mitos? ¿Cuáles son esas fábulas? Principalmente podemos enfocarnos en dos tipos o dos categorías de estos tipos o fábulas. Número uno, tengo un sueño, tengo una visión. Y ese sueño y esa visión contradice la Escritura, pero la gente llena estadios para escuchar esa basura. Tengo el testimonio de un grupo de jóvenes que fueron al infierno, vieron a John Lennon en una paila friéndose y ahora quieren contar ese testimonio en la iglesia y las iglesias se llenan para escuchar eso. O como lo dijo un pastor, que no es pastor, que se llama Ricardo Cid, que dijo que había subido al tercer cielo y que había contemplado a Jesucristo y que Jesucristo era todo bronceado y musculoso. Y la iglesia se llena para escuchar esa basura. ¿Por qué? Han rechazado la sana doctrina, no tienen hambre de la palabra, no quieren escuchar el evangelio. Se vuelven entonces a los mitos, fábulas y falsas enseñanzas. Esa es una categoría. Pero también hay otra categoría. Las falsas enseñanzas del evangelio diluido de la teología liberal. El liberalismo teológico, expresado por Richard Niebuhr, que era un teólogo liberal, dijo que el evangelio era esto. Escuche con atención, por favor. Él dijo: el evangelio es un sistema de doctrina donde un Dios sin ira trajo a los hombres sin pecado a un reino sin juicio a través de las ministraciones de un Cristo sin cruz. Un evangelio sin ira, un evangelio sin juicio, un evangelio sin cruz, un evangelio sin pecado. Cuando se le predica ese tipo de evangelio a las personas, yo te pregunto, ¿quién necesita un Salvador? Nadie. ¿Quién necesita una cruz? Nadie. ¿Quién necesita huir del derramamiento precioso de la sangre de nuestro bendito Señor y Salvador? Nadie. Porque el evangelio se predica como simple moralidad social. Ya no hay pecado. Y si no hay pecado, no hay necesidad de la cruz. Y si no hay necesidad de la cruz, no hay necesidad de un Salvador. El corazón que rechaza la sana doctrina irá tras esas falsas enseñanzas. Entonces medita conmigo. Un corazón endurecido, ¿cómo se comporta? Un corazón endurecido no piensa en el pecado. Un corazón endurecido no piensa en la santidad de Dios. Un corazón endurecido no piensa en la cruz.
Un corazón endurecido no piensa en el juicio venidero. ¿Qué desea escuchar un corazón endurecido? Un corazón endurecido desea escuchar a alguien que lo haga sentirse bien consigo mismo. Lo que está ocurriendo hoy día en muchas iglesias es que los pastores son verdaderos psicólogos en lugar de ministros de la palabra. Los pastores pasan a ser terapeutas en lugar de ejercer un ministerio profético de la palabra de Dios. Y ahí no hay salvación, no hay conversión, no hay restauración, ahí no hay vida de Dios. Porque solamente reina la mentira. Finalmente entonces, si un corazón se endurece a la sana doctrina, luego se vuelca a los falsos maestros, ¿cuál es el fin de ese corazón endurecido? El fin es la apostasía. Ese es el espiral descendente. Te endureces al evangelio, te endureces a la sana doctrina. Tu corazón no va a quedar en un vacío intelectual, va a querer llenarse, va a buscar falsos maestros. Falsos maestros te conducen a la apostasía. Eso nos lleva a esta tercera característica. El corazón endurecido entonces se aparta de la verdad. Y aquí Pablo nos está enseñando que progresar en la vida espiritual o decaer en la vida espiritual depende de qué. Tengo la oreja bien grande, así que fíjense. ¿De qué depende? Depende de lo que escuchamos. Por eso Dios le dice constantemente a Israel, Israel, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Progresar espiritualmente depende de lo que escuchamos. Y así también, cómo experimentar el desastre espiritual también depende de lo que escuchamos. Entonces yo te pregunto, ¿eres responsable de lo que escuchas? Sí. Sí, eres responsable. Eres responsable de escuchar este sermón con la Biblia abierta, viendo si lo que se está predicando es palabra de Dios o no. Dentro de la tradición protestante, reformada, presbiteriana, son los ancianos de la iglesia, los presbíteros gobernantes, los que le piden cuenta al pastor de lo que predica. Ese es un sano ejercicio. ¿Para proteger a quién? Al rebaño del Señor. ¿Estamos hablando cosas serias entonces? Crecer en la gracia es perseverar en la verdad. Y en el sentido contrario, dejar de crecer en la gracia es abandonar la sana doctrina. Y si abandonamos la sana doctrina, caminamos hacia la apostasía. ¿Qué enseña la apostasía? ¿La apostasía enseña que la salvación se pierde? No. La apostasía no enseña que la salvación se pierde y la apostasía tampoco niega la doctrina de la perseverancia de los santos. ¿Qué enseña claramente la apostasía? Ponga atención en esto. La apostasía enseña que por la dureza voluntaria de las personas y por la influencia de falsos maestros y porque personas nunca recibieron amor por la verdad, esas personas un día abandonarán ¿qué cosa? La fe. Pero el creyente genuino, y aquí nos podemos gozar, el creyente genuino, el verdadero creyente, no está dominado por la mentira. El verdadero creyente está dominado por la verdad. El apóstol Juan dice que la verdad permanece en nosotros y nosotros permanecemos en la verdad. La verdad permanece en nosotros y nosotros permanecemos en la verdad. ¿Por qué? ¿Quién es la verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Si eres de Cristo, le perteneces a Él.
No estás unido a la mentira, no estás unido a los mitos, no estás unido a las fábulas, estás unido a la verdad eterna que permanece para siempre, Cristo Jesús. Y esa es la razón por la cual tu corazón debe sentir hambre y sed de justicia y hambre de la palabra de Dios. Mientras que los falsos maestros profesaron la verdad, pero un día, ¿qué ocurrió con ellos? Dejaron de andar en la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad nunca estuvo en ellos. ¿Por qué entonces estas personas rechazan la sana doctrina? Porque nunca nacieron de la verdad. Porque nunca la verdad estuvo en ellos. Entonces, ¿dónde sucede la apostasía? La apostasía sucede efectivamente donde la verdad no permanece. Ahí sucede la apostasía. La apostasía sucede donde la verdad no permanece. Pero el creyente verdadero puede decir lo siguiente: conoce el Señor a los que son suyos. Mis ovejas oyen mi voz y, ¿qué dice Jesús? Nadie las arrebatará de mi mano. ¿Has oído la voz de Jesús? ¿Amas la voz de Jesús? ¿Lees la voz de Jesús? Gózate porque estás en sus manos. Mis ovejas oyen mi voz y nadie las arrebatará. Luego Jesús dijo lo siguiente: el que es de Dios, las palabras de Dios, oye, punto. Todos los domingos el Evangelio se predica en una iglesia. Pero ¿quiénes son los que se benefician de la palabra? ¿Quiénes son los que se nutren de la palabra? ¿Quiénes son los que crecen por la palabra? El que es de Dios, las palabras de Dios, oye. ¿Y por qué oye la palabra de Dios? Porque ha recibido un corazón para Dios. Le pertenece a Dios. Esto es tan importante meditarlo, hermanos. Porque sin la verdad de la palabra de Dios no hay progreso para ti. Tú nunca vas a progresar espiritualmente lejos de la verdad de la palabra. Nunca. No vas a crecer lejos de la palabra de Dios. No vas a experimentar cambios lejos de la palabra de Dios. Tu vida espiritual se va a marchitar lejos de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús es la verdad de la palabra de Dios. Porque Jesús dijo que la palabra de Dios es verdad. Y porque Jesús dice que el Espíritu Santo que mora en nosotros, ¿cómo se le llama? El espíritu de mentira. No, el espíritu de verdad. Entonces, si el Espíritu Santo, que es espíritu de verdad, que mora en tu corazón, cuando esta verdad es predicada, ¿qué hace el Espíritu Santo en tu vida? Te da testimonio que esto es verdad. Y te da convicción de esa verdad. Y tu alma se nutre, y tu alma se alimenta, y tu vida es fortalecida, porque estamos hablando de algo vivo, no muerto. La verdad de la palabra de Dios. Ahora, cerrando estos puntos, me gustaría que medites en lo siguiente. ¿Qué haces tú con la verdad que recibes domingo a domingo? ¿Qué haces tú con la verdad que recibes domingo a domingo? Hubo un discípulo que estuvo expuesto a la verdad de Jesús predicada durante 3 años y medio. Ese discípulo caminó con la verdad, ese discípulo comió con la verdad, ese discípulo vio a la verdad haciendo milagros, pero ese discípulo nunca tuvo la verdad, ¿dónde? En su corazón. ¿De quién estamos hablando? Judas Iscariote. Ese discípulo también predicó el Evangelio. Ese discípulo también hizo milagros. Pero la verdad del Evangelio nunca estuvo en su corazón. Entonces, una cosa es estar expuestos a la verdad como estamos ahora todos, y otra cosa muy distinta es obedecer la verdad.
Y cada vez que usted y yo nos exponemos a la verdad sin un compromiso genuino de creer y obedecer, ¿sabe lo que va a ocurrir? Nos vamos a endurecer. Cada vez que usted escucha un sermón, cada vez que usted escucha una exposición bíblica y usted no toma una decisión responsable de acuerdo a lo que ha escuchado, su corazón se endurece más y más. ¿No es acaso aquello lo que sucedió con Judas? ¿Cuántas advertencias el Señor entregó? ¿Cuántas advertencias el Señor le dio a él? Cuando Jesús predicó acerca de la buena semilla y el sembrador, cuando Jesús predicó acerca de los corazones engañosos, Judas estaba escuchando eso, pero Judas nunca tomó la decisión de ¿qué? Creer y obedecer. Y su corazón se endureció cada vez más. Medita en esto. Escuchar la mentira demanda una acción moral. Cuando escuchamos mentiras, nos acomodamos a las mentiras. Pero cuando escuchamos la verdad siempre demanda ¿qué cosa? Una responsabilidad, una acción moral. Por lo tanto, si tú no escuchas con el deseo de obedecer, entonces te vas a endurecer. Eso nos lleva a esta última parte de este sermón. ¿Cómo enfrentamos entonces el endurecimiento al Evangelio? ¿Cómo la iglesia va a enfrentar el endurecimiento al Evangelio? Déjeme contar esta historia. Había un predicador calvinista llamado Charles Simeon. Él fue el predicador de la capilla de Cambridge por muchos años. Fue pastor 50 años. Pero cuando comenzó su ministerio, sus primeros 12 años, los alumnos de esa universidad que se congregaban en esa capilla resistieron su predicación brutalmente. La característica de la predicación de este hombre era un llamado al arrepentimiento, un gozo y deleite en Cristo y una vida consagrada a Dios. Simple. Pero esa universidad, influenciada por el modernismo, no quería escuchar ese tipo de predicación. Y entonces antiguamente las bancas de las capillas antiguas, todas las banquitas estaban cerradas con cajón y tenían cadena. Y por ejemplo, las familias de la iglesia tenían llave de esas cadenas. ¿Para qué? Para proteger sus bancas. Entonces, si tú llegabas al culto, te sacabas la llave, la cadenita a la banca y ocupabas tu banca con tu familia. Así se usaba. ¿Qué hicieron las personas que resistían la predicación de este hombre? Dejaron todas las bancas con llave para que nadie ocupara las bancas. Cuando él estaba predicando, le tiraban ladrillos por la ventana. Varias veces le cerraron la iglesia para que no predicase más. Él permaneció predicando así durante 12 años. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es lo único que puede salvar a la iglesia. No hay otro camino. Entonces, ¿cómo enfrentamos el endurecimiento al Evangelio? Pablo no le recomendó a Timoteo diluir el Evangelio. Pablo no le dijo a Timoteo, mira Timoteo, si tú quieres evitar el rechazo, predica más suavecito. No. Pablo le dijo a Timoteo que no debía ser el evangelio más aceptable al hombre natural. Pablo le ordenó a Timoteo que se mantuviera firme predicando. Pablo le pidió a Timoteo que no cediera a la presión de personas indiferentes a la sana doctrina. No cedas a esa presión, Timoteo. Las personas te van a presionar para que prediques más suave o para que les prediques fábulas u otras cosas, pero tú, Timoteo, predica la palabra. Mantente predicando la palabra. ¿Por qué? Porque el llamado a predicar la palabra no cambia, queridos hermanos, cuando la congregación cambia. El llamado a predicar la palabra no cambia cuando la congregación aumenta. El llamado a predicar la palabra no cambia cuando la congregación disminuye.
El llamado a predicar la palabra no cambia cuando la congregación se vuelve más rica o cuando la congregación se vuelve más pobre. El llamado a predicar la palabra no cambia cuando la congregación está compuesta por gente más culta o gente menos ilustrada. ¿Por qué no cambia ese llamado a predicar la palabra? ¿Cuál es la respuesta? Se seca la hierba, se marchita la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Pablo sabe que va a morir. Timoteo sabe que también va a dejar de vivir. Usted y yo vamos a pasar, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Esa es la razón por la cual la iglesia debe ser fiel a la palabra. Usted y yo no estamos aquí en esta iglesia simplemente para pasar un buen rato. Estamos por las personas que vienen detrás de nosotros. Estamos por aquellos que el Señor traerá. Estamos por aquellos que el Señor salvará. Estamos por aquellos que el Señor restaurará. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y permanece para siempre. Esa es la razón por la cual Pablo le dijo a Timoteo: Timoteo, persiste. Predica mi palabra. Y le da las siguientes características para que predique la palabra. Número 1, Timoteo, sé sobrio. Versículo 5. Timoteo, sé sobrio. La palabra griega ahí es nefo, que se traduce como sobrio y da a entender a alguien que no está influenciado o que está libre de cualquier forma de embriaguez mental o espiritual. Entonces el púlpito, ¿quién lo debe usar? Personas que tienen discernimiento. Personas que tienen claridad en las Escrituras. Personas que son sobrias. El púlpito no es el lugar para alguien que no es sobrio. El púlpito es para personas, para el ministro de la palabra, para ancianos que pueden discernir lo falso de lo verdadero. ¿Lo comprende? Entonces, el ministro de la palabra, en medio de un mundo, en medio de una iglesia que podría rechazar las Escrituras, ¿cómo debe permanecer? Debe permanecer sobrio. Sobrio en medio de una generación borracha del éxito material, borracha por la codicia, borracha por el placer, borracha por encontrar una mejor vida. El ministro debe mantenerse como sobrio. Predica la palabra. Segundo, Pablo le dice: si te mantienes sobrio, ¿qué va a venir? Soporta las aflicciones. ¿Y por qué va a tener que soportar las aflicciones, Timoteo? Queridos hermanos, porque predicar fielmente todo el consejo de Dios trae problemas. Predicar fielmente todo el consejo de Dios es una invitación abierta ¿a qué? Al desprecio, al rechazo y a la indiferencia. ¿No es acaso lo que le pasó al Señor Jesucristo? ¿No es acaso lo que le pasó a todo profeta? ¿No es acaso lo que le pasó a todo pastor fiel a la Escritura? Rechazo y menosprecio y aflicción. Yo quiero que mires tu Biblia, Gálatas capítulo 4, versículo 16. Mira tu Biblia, por favor, por un momento. Gálatas 4:16. Pablo, enseñándole a los Gálatas, les recuerda lo siguiente: me he hecho pues vuestro enemigo, ¿por qué cosa? Por decirles la verdad. Todo predicador fiel, ¿qué va a recibir de vuelta? Soporta las aflicciones. Soporta las aflicciones. Soporta las aflicciones, iglesia. Si eres fiel a la palabra, debes saber que sufrirás. No solamente el ministro, toda la congregación. Soporta las aflicciones. Hermanos, vivimos en un mundo que ama la mentira. Y los incrédulos se incomodan por la verdad, pero también los creyentes inmaduros se incomodan por la verdad. Predicar sobre el infierno, predicar sobre la elección incondicional, predicar sobre la predestinación, predicar sobre la depravación total del hombre,
predicar sobre la sexualidad bíblica genera incomodidad. No solamente en los incrédulos, sino también en creyentes inmaduros y también en falsos creyentes. Ocurrió en esta iglesia en un verano, estaba predicando un presbítero sobre la sexualidad bíblica y habló claramente del pecado de la homosexualidad y habló claramente de la condenación que Dios trae para aquellos que se echan con varones. Luego de ese sermón, una persona me llamó y me dijo: yo no voy más a su iglesia, a no ser que cambien ciertos tipos de sermones. Bueno, hay miles de iglesias para usted disponibles, pero no cambiaremos la verdad de la palabra de Dios. Debemos saber eso, hermanos. Debemos asumir que si somos fieles a la palabra, vamos a sufrir una reacción de vuelta. Rechazo, indiferencia, resistencia. Y esa es la razón por la cual los ancianos de la iglesia deben estar dispuestos a sufrir. ¿Por qué? Sufrir por predicar la palabra de Dios. Luego Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, haz obra de evangelista. No es que Timoteo dejara de predicar en el púlpito para salir a predicar en las calles, no está hablando de aquello, no. A lo que se refiere Pablo con hacer obra de evangelista es que no deje de anunciar y predicar el evangelio eficazmente, intencionalmente y con claridad. Que toda predicación, es decir, sea evangelística, que toda predicación llame al arrepentimiento y a la fe, que toda predicación enseñe con claridad que el único medio que Dios ha dispuesto para los hombres para encontrar salvación es Cristo Jesús. ¿Por qué el ministro debe hacer obra de evangelista? Porque Satanás tiene un falso evangelio. Porque Satanás tiene también a sus falsos evangelistas. Y ellos no tienen vacaciones. Ellos no descansan. Y si ellos no descansan, nosotros tampoco debemos descansar. La iglesia no puede tener una temporada para sermones no evangélicos. No existe eso, hermanos. La iglesia no puede tomarse un tiempo para decir: y ahora vamos a predicar de temas morales generales, pero no del evangelio, porque el evangelio ya lo sabemos de memoria. No. Haz obra de evangelista, Timoteo. Durante tu ministerio, Timoteo, predica el evangelio. ¿Por qué? Porque Dios ha prometido salvar a los pecadores. ¿Por qué cosa? La locura de la predicación del evangelio. En Romanos 10:13, Pablo hace la siguiente pregunta: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Y luego Pablo continúa con estas preguntas: ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Detengámonos aquí. Pablo no pregunta ¿cómo oirán acerca de Cristo? Lo que Pablo se está preguntando es lo siguiente: ¿cómo oirán si no hay un predicador del evangelio? ¿Cuál es el medio que Dios ha establecido para salvar a los creyentes? La predicación del evangelio. Sin predicadores del evangelio no hay medio. Por eso Pablo le dice a Timoteo: haz obra de evangelista. No dejes de predicar. ¿Por qué? Porque cuando se predica el evangelio, decía Juan Calvino, cuando se nos predica el evangelio, es como si Dios mismo descendiera en medio nuestro a aplicarnos su palabra. Cuando se predica la verdad de la palabra de Dios, es Dios hablando en nuestras vidas. Cuando tú escuchas la verdadera predicación del evangelio, ¿quién te está hablando? ¿Un pobre predicador? No, hermanos, no. Recuerda estas bellas palabras, Lucas
10, 16. El que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. ¿Quiere escuchar la voz de Jesús? Necesitas un predicador del Evangelio, no un falso maestro, un predicador del Evangelio. Predicar al Cristo completo es hacer obra de evangelista. ¿Qué es predicar al Cristo completo? Predicar al Cristo completo en sus oficios y en sus dos estados. ¿Cuáles son sus oficios? El oficio de profeta, sacerdote y rey. Predicar al Cristo completo es enseñar que Cristo como profeta, Él nos rescata de la mentira y Él nos enseña la verdad. Predicar a Cristo como sacerdote es predicar que Cristo intercede por ti cada día. Él no deja de orar por ti, Él no deja de interceder por ti. Tú puedes enfriarte y dejar de orar, pero Él no deja de orar por ti. Eso es predicar un Cristo completo. Predicar un Cristo completo es predicarlo en su oficio de rey. Y como rey, Él te rescata, Él te salva, Él te preserva, Él te guarda, Él te asegura en su reino. Predicar un Cristo completo es predicarlo en sus dos estados, en su estado de humillación y en su estado de gloria. ¿Y por qué es tan importante eso? Porque Él sufrió por tus pecados. Fue molido por tus pecados, murió por tus rebeliones, pero luego Él resucitó y entró en su gloria y tomó el trono y está sentado como Rey glorioso. Por lo tanto, todo lo que Él conquistó con su vida y con su muerte es real para ti, porque Él ha cumplido el pacto y porque está sentado en su trono para siempre. Eso es hacer obra de evangelista, es predicar a un Cristo completo. Finalmente Pablo le dice a Timoteo, entonces Timoteo, cumple, ¿qué cosa? Cumple con ser simpático, Timoteo. Cumple con buscar el agrado de las personas, Timoteo. Cumple con ser una moneda de oro, Timoteo. Cumple tu ministerio. No cambies la predicación. No dejes de predicar porque tienes oposición. No dejes de predicar porque hay indiferentes a la sana doctrina. No dejes de predicar porque hay corazones duros y rebeldes. No dejes de predicar, Timoteo. Cumple tu ministerio. ¿Por qué todo pastor? ¿Por qué todo ministro? ¿Por qué todo anciano? ¿Por qué toda iglesia debe permanecer en las Escrituras? Déjame recordarte lo que Dios le dijo a un profeta atribulado. Dios le dijo a Jeremías, ¿no es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la piedra? ¿Por qué la iglesia debe permanecer en las Escrituras? Porque la palabra de Dios es fuego consumidor. Porque la palabra es fuego consumidor, porque viene de Dios. Porque la palabra de Dios es fuego purificador aplicada por el poder del bendito Espíritu Santo. Porque la palabra de Dios es fuego que derrite los corazones duros. ¿Y por qué la palabra derrite corazones duros? Porque toda la palabra habla de Cristo. Jesús en Juan 5 dice, escudriñen las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Es la palabra la que salva corazones duros. Es la palabra la que quebranta corazones endurecidos. Si nosotros como iglesia estamos buscando animar a los desanimados sin la palabra, hermanos, vamos a perder el tiempo. Es la bendita palabra de Dios. No hay más. ¿Qué fue lo que Jesús hizo con dos de sus discípulos que estaban turbados y de corazones duros? ¿Qué fue lo que Cristo hizo? Cristo se acercó a dos discípulos endurecidos, dos discípulos turbados,
Y comenzó Jesús a predicarle las Escrituras. Y luego de esa predicación, esos discípulos dijeron: oye, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abrió las Escrituras? Ese Cristo que predicó en el camino de Emaús, ese mismo Cristo te sigue predicando domingo a domingo las Escrituras. Porque el maestro de las Escrituras no es el predicador. El principal maestro de las Escrituras es el bendito Espíritu Santo, que nos aplica la palabra de Dios en nuestros corazones y hace que Cristo sea vivo y real a nuestras vidas. Él lo hace, el bendito Espíritu Santo, el bendito Espíritu Santo que nos recuerda domingo a domingo que las misericordias firmes a David permanecen para siempre. ¿Y por qué se le dijo a ese hombre adúltero, mentiroso, asesino, usurpador, que había una misericordia fiel para él? Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra, porque el Rey vive. El Rey de la misericordia vive. Y el Rey de la misericordia ama a su iglesia. El Rey de la gracia ama a su iglesia. El Rey de la misericordia ama incluso a aquellos que están endurecidos temporalmente. Termino con esta aplicación. Tu corazón puede estar endurecido hoy por tus pruebas, por tus sufrimientos, por tu cansancio. Tal vez llegaste hoy endurecido diciendo: Señor, no quiero más, no quiero sufrir más. Estoy cansado, estoy agotado de la aflicción. Puede ser que tu corazón esté endurecido por esas causas. Puede ser que tu corazón esté endurecido por tu descuido de la verdad de la palabra de Dios. Pero las misericordias de Cristo no están endurecidas. Las misericordias de Cristo son fieles y son tiernas. Las misericordias de Cristo fluyen como un río, como agua viva, cada mañana nuevas para ti. Recuerda esto: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Tú tienes un corazón duro, pero Él tiene un corazón tierno. Tú te puedes endurecer por los sufrimientos, por las aflicciones, pero ¿qué dice Jesús? Yo soy manso y humilde de corazón. Hermano mío, si Él es manso y humilde de corazón, si Él tiene este corazón tierno y blando para ti, entonces ven a Jesús. Ven a Jesús. Ven a Jesús. Jesús no te dice: comprende toda tu aflicción y yo te aceptaré. No, Jesús no dice eso. Ven a Jesús. Ven a Él. Si vienes a Él, Jesús no te dirá: es demasiado tarde, amigo. Jesús no te dirá eso. Jesús tampoco te dirá: tienes un corazón muy frío, tienes un corazón muy apático, no has derramado las suficientes lágrimas. Jesús no te dirá aquello. Jesús tampoco te dirá: mejora tu propio corazón. ¿Qué es lo que te dirá Jesús? Todo aquel que a mí viene, no le echo fuera. No le echo fuera. ¿Y por qué? Porque esto debe ser una realidad para nosotros para permanecer en la palabra. Porque Él fue herido y Él fue molido por nuestra dureza, por nuestro pecado, por nuestra incredulidad. Y si Él pagó por aquello, solamente la palabra de Dios nos recuerda que Jesús, por su muerte y por su resurrección, Jesús nos dará un nuevo corazón. Así que, hermano mío, te invito a Jesús. Una invitación sencilla y simple. ¿Tienes un corazón duro?
Él no te dirá, cambia tu corazón, porque no lo puedes hacer. Pero Él sí te dará un nuevo corazón. Vamos a Jesús. Te invito a ponerte de rodillas y busquemos juntos el rostro del Señor.